control de plagas y equilibrio natural. La idea es ver estrategias y ver un poco de contexto histórico de por qué, cómo controlar plagas, cómo controlar patógenos en las plantas de una forma lo más natural posible. Para empezar, lo primero que tenemos que saber qué es una plaga. Pues una plaga no es una fisiopatía. Una fisiopatía es todo aquello que nos produce los factores abióticos, es decir, el clima, el propio manejo de los seres humanos, aunque ahí estaremos en el límite de lo que sería una plaga, porque el ser humano puede considerarse animal. Y puede parecernos a simple vista que tenemos algún problema de tipo plaga, pero no está producido por un animal. ¿Veis? Esto, por ejemplo, aquí no sería una plaga, es un problema de nutrientes. Podemos provocar problemas con el riego, podemos provocar problemas con la desbrozadora, tocando el cuello de las raíces, con lo cual provocaríamos una sensibilidad del árbol que acabaría muriendo. Las podas es una fisiopatía provocada por el ser humano, por el manejo, o caídas por el aire o el viento, o el granizo, o ese tipo de cosas. Enfermedades tampoco son plagas. Las enfermedades son provocadas por organismos microscópicos patógenos, fundamentalmente hongos, bacterias, virus y fitoplasmas. Esto, por ejemplo, es un fuego bacteriano. Estos son hongos, esto es un virus, que es el virus del mosaico. Bueno, pues estas estarían fuera de lo que vamos a ver hoy y otro día podríamos hablar de ellas. En otros países como en Estados Unidos, por ejemplo, se permite el uso de antibióticos con las plantas, cosa que en la península, en España está totalmente prohibido y en Europa también. Por fin, ¿qué es una plaga? Pues agentes bióticos, es decir, seres vivos, pero macroscópicos, que los podemos ver a simple vista, aunque sean muy pequeños. O con una lupa. La mayoría de ellas son invertebrados, es decir, insectos, ácaros, moluscos y nematodos. Nematodos van a estar debajo de la tierra, pero podremos verlos. O también se consideran plagas las producidas por conejos, por ejemplo, ratones, algunos pájaros, vertebrados. Pero lo fundamental son los invertebrados. ¿Qué se ha hecho históricamente con estas plagas? Pues durante décadas se ha priorizado lo que es la eliminación directa de estos organismos. En cuanto se ven estos organismos, se aplica algo, se hace algo para eliminarlos. Fijaos, una cosa curiosa es que si bien hay un montón de documentos escritos sobre agricultura, siendo de los más antiguos, pues a 2000, 2400 a.C., donde se hablaba de qué pasaba si uno regaba o no regaba, le quitaba el riego al otro, inundaba las tierras del al lado, se regulaban con un montón de leyes las distintas vicisitudes que podía haber en el campo. No es hasta 1908 que aparece en España, en la península ibérica, una legislación que tenga que ver con plagas. ¿Por qué? Porque las plagas conocidas o las plagas que afectaban al campo desde hace 20.000 años que estamos cultivando hasta hace muy poquito, eran contadas con el dedo. Una de las más importantes, pues la plaga esta, que es la langosta de Egipto, que cuando tiene una fase solitaria, que es este verdecito, no hace absolutamente nada, es una plaga, es un saltamontes, que puede comerse alguna hierba, pero no hace nada, pero sin embargo, cuando cambia el clima, es capaz de congregarse, cambia de color y entonces se comporta como un enjambre. Y ese enjambre, donde cae, lo destruye todo. ¿Vale? Es la típica plaga que aparece en la Biblia y es originaria de esta zona de África. Esto pasa cada X años. La última plaga de este tipo que hubo en Europa fue que llegó a Europa con el viento en 2019 y no ha llegado más. ¿Qué se solía hacer con esto? Pues fijaos, se perseguían a caballo pegándole garrotazos o se hacía humo y poco más, ¿no? Se creía que era algo que tenía que ver con los dioses o con que me tiene manía me han hecho un mal de esto. Pero en realidad es una cosa muy puntual que es un comportamiento de esa especie. ¿Qué otra plaga aparecía? La filosera. La filosera es un bicho que es originario de América y no aparece en la península ibérica, no aparece en Europa hasta 1867, más o menos. En su lugar de origen, en América, no se comportaba como plaga, pero aquí cuando llega a las cepas de uva, a la viña,
se carga todas las viñas que hay porque no tienen defensa contra ellas, no conocen a este insecto. ¿Y esto por qué es? Porque este insecto, hasta esa época, no era capaz de llegar desde América hasta Europa, la trajimos nosotros sin querer en barco. Y en esa época ya se empezaron a inventar los veleros a vapor, que llevaban velas y vapor, con lo cual el viaje era más corto y consiguieron llegar. Si no, no hubiera llegado. Entonces, en esta legislación de 1908 solamente hay 3 capítulos. Uno dedicado a lo que es qué hacer cuando uno incumple la ley, es decir, lo que es el cuerpo de la ley, multas, etc. Y solamente 2 patógenos, 2 plagas se consideran. La filosera que hemos visto y las langostas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el campo hasta 1908 el concepto de plaga era inexistente o casi inexistente. Durante 20.000 años hemos estado funcionando en el campo sin tener problemas con las plagas. O si lo había, eran sitios muy puntuales. Hay por ahí escritos de los andalusíes o de Columela en el siglo I que hablan de que en valles perdidos, en valles con mucha humedad, con mucha sombra, tal, podía aparecer un gusano, un hongo, pero como algo casi puntual. ¿Vale? Como sabéis, hoy en día esto no es así. La verdad, casi todos los cultivos tienen problemas de plagas. ¿Qué más pasa sobre esta época, 1908? Pues se inventa esto. Fijaos qué pinta tiene. Esto de aquí es el primer tractor a vapor. ¿Vale? Esta tecnología, desde luego, no empieza a aplicarse porque es una cosa que no tiene sentido. Es decir, uno no va a labrar a vapor. Pero fijaos lo que se hacía antes. Se labraba con un caballo, una mula o un buey. Con un caballo, una mula o un buey, el más bestia de los caballos tiene aproximadamente entre 8 y 10 caballos de potencia. Los tractores actuales tienen 600 caballos de potencia. Entonces, el efecto de labrado no es el mismo. Pero lo que se intentaba era separar, bueno, usar la tecnología que acaba de aparecer, el vapor, para labrar. Fijaros en las ruedas, es una cosa interesante. ¿Qué pasa después de 1908? En el 14, la Primera Guerra Mundial. ¿Os suena? El sistema. El sistema de orugas se aplica directamente a los tanques. Y claro, como cualquier guerra, pues trae una destrucción de todo el entorno. Entre el 14 y el 18, en Europa nos dedicamos a dejar los campos así. Con lo cual, empezamos a desgastar el equilibrio ecológico que pudiera haber, del que hemos estado disfrutando durante miles de años. Pero bueno, esto podría haber sido recuperable si no hubiera sido porque después aparecen otra serie de conflictos que lo cubren. Después de la Primera Guerra Mundial, hay unos investigadores que se dedican a ver qué ha pasado con esos campos. Y este es un ciclo que describen, se llama depredador-presa de Oscar Volterra. Esto para que entendáis cómo funciona la biología, cómo funciona el sistema ecológico. Lo azul, pongamos que son las plagas. Y los rojos son los depredadores que se las comen. ¿Vale? En un equilibrio natural funcionaría así. Es decir, primero llegan las plagas y luego, conforme va habiendo muchas, empiezan a crecer los rojos, los depredadores que se las van comiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega un punto en que los azules empiezan a bajar, porque ya se lo están comiendo demasiado, y entonces, como empiezan a bajar, los otros bajan después. Cuando tocan el abajo, sube el azul y baja el rojo. Y así. Se van solapando. Es un equilibrio que no es estable, no es un equilibrio dinámico. Por lo tanto, si aparece un insecto en una planta, no es per se malo. No tienes por qué decir, no, es que ya una plaga hay que matarlo. Es parte del ciclo biológico. Hay que esperar a que lleguen los depredadores que se lo carguen. ¿Cuándo es una plaga? Cuando pasa un umbral, que se suele llamar umbral de plaga. Y ese depende de cada cultivo. Puede ser ornamental, puede ser estético, puede ser económico. Lo que nosotros aplicamos en el jardín botánico es el equilibrio que afecta a la salud de la planta. Si la planta no se ve afectada, por mucho que haya pulgones, nos da exactamente. Porque la planta lo está asumiendo. Porque tenemos que dejar que llegue este equilibrio. ¿Qué pasa después de la Primera Guerra Mundial? Pues que se dan cuenta de que debido, esto se hizo en principio en el mar, con peces y tiburones, los tiburones serían el depredador, los peces serían la presa. Veis como la bajada del azul, la presa, lleva casi a la extinción de los rojos. Y cuando los rojos están
que son los tiburones, cuando los tiburones, los depredadores ya casi no hay, el azul empieza a crecer de forma casi incontrolable. La buena noticia es que si lo dejamos en paz y no hacemos mucho el burro, el equilibrio se restaura. ¿Lo ves? Vuelve otra vez a equilibrio. Bueno, en España, como la Primera Guerra Mundial no nos afectó demasiado, pues tuvimos la Guerra Civil. En la Guerra Civil, fijaos otra vez qué coincidencia, el mismo tipo de vehículo, y cómo afectaba al campo, esto es una foto real, del 36 al 39 estuvimos bombardeando la península ibérica, desecando lagunas y haciendo barbaridades. Después de la Guerra Civil, ¿qué llegó en Europa? La Segunda Guerra Mundial. Al final de 1945 llevamos casi medio siglo de guerras continuadas con maquinaria pesada, con bombas y todo el tipo de despliegue de artillería que nunca se había visto en Europa. Fijaos, esto es una laguna española después de 1945. ¿Qué ha pasado? Pues que probablemente casi todos los sistemas ecológicos se vieron afectados. Entonces, el equilibrio que había hasta 1908, que hemos visto que nada más que existían dos plagas, la langosta de Egipto, la de la Biblia, y la filosera porque llegó en el barco, se empiezan a multiplicar. Y ya en 1924 y en el 1929 aparecen legislaciones con muchísimas más plagas. Y tiene que ver por eso, porque hemos roto el equilibrio biológico que había. ¿Qué solución encuentra el ser humano? Pues el ser humano la guerra la utiliza para conseguir un crecimiento tecnológico que no se hubiera conseguido en tiempo de paz. Fijaos, desde la foto del primer tractor con vapor y una chimenea, que es de 1908, solamente en 30 y pico años se llega al motor diésel y a los primeros cazas. Y esto es debido a la guerra. Pero también hay una cosa que se fomenta durante la guerra, que es el uso de químicos. Aparecen las primeras armas químicas y entre ellas, en investigaciones químicas, aparecen cosas como el DDT. Entre 1930 y 1940 es la primera vez que se usa en la historia un químico en el campo. Y no era para las plagas agrícolas. Era porque precisamente, como hemos visto, con las lagunas quedan totalmente destruidas, no hay vegetación de fondo, no hay peces, no hay marjales, no hay libélulas que se coman los mosquitos, que hay en España aparece y en toda Europa aparece problemas de paludismo y de fiebres tifoideas. Entonces el tifo y el paludismo lo transmiten los mosquitos. Una solución que encontraron fue el DDT. El DDT empieza a aplicarse en 1939 contra los mosquitos para evitar las fiebres tifoideas. Y es como magia. Funciona estupendamente bien. ¿Por qué? Porque durante miles de años, millones de años de evolución, nunca jamás un insecto se había enfrentado a un químico. Con lo cual, no sabían lo que era, no tenían defensa contra ellos, mueren a porro. Y eso es una cosa que llama tantísimo la atención, que lleva a lo que se conoce como la revolución industrial en la agricultura. Desde el 40 al 70, hay 30 años en los que, fijaos, es el mismo vehículo. Este es el primer tractor que se conoce moderno, ya con motor diésel, que lo fabricaron los japoneses, o las cosechadoras que veis. Lo que pretenden es industrializar el campo. ¿Por qué? Por dos motivos. Primer motivo, no hay tanta población, ha habido dos guerras enormes. La gente se va a las ciudades. ¿Por qué se va a las ciudades? Porque ¿dónde está la industria? ¿Y qué industria queda? La industria que queda en las ciudades es la que tiene que ver con la guerra. Luego, si yo estaba fabricando tanques durante 50 años, ¿qué fabrico ahora? Pues un tanque, pero para meterlo en el campo. ¿Ha existido hasta ahora? No. ¿Ha hecho falta hasta ahora? No. Perfecto. ¿Y esto qué es? Algo parecido, pero para secar el trigo. Como no tengo mano de obra, lo que hago es seleccionar trigos, que sean trigos que se llaman trigos enanos, que tienen todos la misma altura. Porque la tecnología de entonces no permitía que las cosechadoras cambiaran de altura. Entonces, yo no voy a ir a coger el trigo de la variedad de Murcia, el trigo de la variedad de Albacete, o el trigo de la variedad de, no sé, de otro sitio, de Jaén, con máquinas distintas. Entonces, ¿qué hago? Todo el mundo el mismo trigo. Con lo cual, la estabilidad de esa variedad
no tiene nada que ver con el terreno ni con el clima, sino con el tamaño del eje de una cosechadora. Es verdad que en principio esto funciona. ¿Por qué? Porque no había gran cantidad de plagas porque el sistema estaba sano. Un ejemplo muy típico, o que vamos a entender, es como un chaval de 20 años se va al gimnasio por primera vez y se dopa. En 5 años explota, se pone de músculo hasta detrás de las orejas. Pero ¿qué pasa cuando ese mismo chaval tiene 43 años? Dopándose, que tiene reventado el organismo. Pero si al principio funcionaba estupendamente bien, sí, porque estaba sano, porque venía de 20 años limpio. Entonces las primeras veces funciona. Luego tenemos un problema. Y ahora estamos viendo, ese mismo chico con 20 años tiene 60. Y el campo está... Bueno. Fijaos si era interesante, o sea, si era, digamos, emocionante para aquellos primeros que usan la química en el campo, aquello de que mata a los mosquitos y no queda ni uno, y era una cosa tan llamativa, y qué poco tenían en cuenta todas las consecuencias que se podían tener, que el DDT se llega a aplicar como preventivo. Pero como preventivo, tanto en tu casa, es decir, te lavabas la mano y la cara con DDT, por si acaso, ¿qué? No sé, una barbaridad. En 1945, Cruz Verde empieza sin saber, empiezan a vender una sustancia que es altamente tóxica para que te laves la cara. Como preventivo. Lo pongo aquí, preventivo. ¿De qué? Bueno, pues esos mismos criterios se aplican al campo. Pues vamos a echarlo como preventivo. ¿Qué pasa? Que los pobrecitos bichos que hubieran estado ahí intentando recuperar ese equilibrio que hemos visto antes, inestable, van a encontrarse que ahora tenemos un nuevo enemigo, que es el químico, que no ha existido nunca. Y no era reactivo. Es decir, tengo una plaga, voy a echarle químicos, sino tengo una forma de prevención. De hecho, en 1951 aparece en la FAO la primera legislación o directivas internacionales para el tema este de control de plagas y se aplica, se queda o se conviene que se utilicen para aquellas plagas que existen o aquellas que pudieran existir. Luego se estaban matando moscas a cañonazos y ni siquiera había moscas, de momento. Pero los cañonazos estaban. ¿Por qué? Porque había que darle salida a otra industria, que es la química. ¿Cuándo empieza a crecer la química? Con la guerra. Entonces, bueno, pues imaginaros, ahora mismo estamos en una guerra de Rusia-Ucrania. Rusia ahora mismo está metiendo toda la carne en el asador y ha transformado toda su economía en una economía de guerra. Si se retira de Ucrania, ¿qué hace con esa industria? Se queda todo el mundo. No pueden reconvertirse en 5 años, lo que llevan usando 15. Pues imaginaos medio siglo, 50 años. ¿Vale? Problema de las limitaciones del enfoque químico, pues lo que vemos aquí, pues que no resuelve causas profundas. Es decir, cuando uno aparece una plaga es un síntoma, es como cuando uno estornuda, tiene un síntoma. ¿Cuál es el problema? Pues no sabemos cuál es el problema, esa es la causa última. Por lo tanto, está basado en el tratamiento en síntomas, no está basado en la propia enfermedad y no ataca los desequilibrios que han provocado eso. Es decir, tengo problemas con los esteroides porque me estoy dopando y lo que hago es tomar una medicina para que el hígado no se mejore. Deja de tomar esteroides. El dejar de tomar esteroides sería mejorar el desequilibrio y sería la causa profunda. El síntoma es que tengo el hígado machacado. Bebo todos los días que salgo hasta que me emborracho y resulta que tengo el hígado mal. Pues un protector de hígado. No, es de beber. ¿Vale? Esa es la diferencia. El químico no suele atacar lo que es la causa. Pero es que además el problema que tienen los químicos es que debilita la autorregulación del sistema. Es decir, todo esto que estaba funcionando antes, que hemos visto que tenía ese equilibrio, pues no le deja terminar, no le deja volver a conseguirlo. ¿Por qué? Fijaos, así funciona cuando aplicamos químicos sobre una planta. ¿Vale? Os lo explico. Teníamos el equilibrio, ¿vale? Por alguna consecuencia, nosotros, como preventivo, hemos visto aquí el verde, que es el bichete, y le aplicamos un insecticida. ¿Lo veis?
Si venimos mucho abajo, pues se muere efectivamente el bicho, pero también se están muriendo los rojos, que son los depredadores que son. ¿Vale? Y como ya no hay depredadores, ¿quién se recupera antes? El bicho, porque las plantas siguen existiendo, pero el depredador necesita que haya bichos que se recuperen para que él pueda recuperarse. Luego el verde va mucho antes, funciona mucho mejor y ahí se recupera. Y el rojo, cuando empieza a recuperarse un poquito, ostras, como hay mucho más verdes que antes, ¿qué hago? Otro leñazo con químico. ¿Qué pasa? Pues que este que estaba empezando a recuperarse se va casi a cero. Y como este se va casi a cero, ¿qué pasa con la plaga? Pues que crece más. Esto es más, aquí ya estamos más altos. Y así el año que viene pasaría lo mismo. Y ahora como tengo más, ¿qué hago? Pues aplico este. ¿Qué es lo que hace? Como no ha funcionado, échale más. O échale otro. Ahora veremos qué pasa con el échale otro. ¿Vale? Y cada vez más me voy cargando los depredadores, el control natural, que es lo único que puede controlar al final estos bichos, como lleva haciéndose durante 20.000 años. Y cada vez tengo más plagas. ¿Qué pasa al final del todo? Fijaos, los depredadores me los he cargado en un tiempo aproximadamente de unos 60 años. No hay depredadores ni parasitoides. Y las plagas hacen el ciclo dependiendo de cada vez que le eche. Luego estamos haciéndonos dependientes del uso de ese químico para mantener el campo, cuando antes era gratis. Además, ¿qué pasa? Que los químicos, cuando hay un momento en el que ya se hacen resistentes, ya veremos cómo pasa esto, efecto rebote. Y ya no hay tutti. Tenemos que empezar a aplicarle cosas cada vez más fuertes, cada vez más bestias, con cada vez más consecuencias, y los insectos se van a recuperar cada vez. ¿Por qué pasa eso? Fijaos, la primera vez que se aplica un insecticida, un químico, lo que sea, un antibiótico que os tomáis por bacterias, todo funciona igual. Estos individuos, pensad que los insectos plagas se reproducen muy rápidamente. Tienen cientos de crías cada individuo. Entonces, puede haber millones de individuos nuevos. La primera vez que lo aplican los verdes serían los que se mueren con ese químico. Y el rojo, el que era resistente. ¿Qué pasa? Si yo quito los verdes con el insecticida porque se mueren, en la primera aplicación he matado muchos verdes. Como hay mucho más espacio, mucho más plantas disponibles, los más duros, que eran los rojos, se van a reproducir más. ¿Lo veis? Que ya hay 3 donde había 1. En la siguiente aplico otra vez y los rojos son más. Así hasta que solamente tenga rojos. ¿Qué hago entonces? Cambio de sustancia. O las voy aplicando alternas. ¿Qué voy a hacer? Pues tendré rojos y naranjas. Pero los verdes, que eran los que se morían, ya me O sea, los más débiles los estoy quitando. ¿Qué problema genero con esto? Pues que llega un momento que no se mueren con nada. Y el efecto ese espectacular que habían hecho con la aplicación de insecticida la primera vez ya no funciona. ¿Vale? Entonces, el problema, falta de reflexión sobre cuáles son los efectos colaterales. Ignoras no solamente lo que está pasando cuando lo estás echando, sino qué pasa con todo lo que pasa alrededor, todo lo que hay alrededor de tu aplicación. Además, el uso de fitosanitarios hoy en día se encuentra cada vez más restringido por temas legales, de sensibilidad, la gente está cada vez más sensible con esto. Además, vemos que no está siendo ya útil en el campo. Siempre se echa, bajar a Europa no me deja echar nada, pero es que lo que está echando ya no te vale. Lo que está echando es echar más y más y más y más. Por lo cual, ahora fijaos que tiene consecuencias no solamente contra el medio ambiente, que nos puede importar más o menos, sino sobre la sanidad humana, sobre nuestra propia salud. La gente que vivió en el año 30, vivió una guerra. Mi abuelo nació en la primera década del siglo XX, pasó guerras, hambrunas y tal, y vivió casi a los 90 años. ¿Por qué? Porque lo que comía no estaba envenenado. Nosotros hoy en día tenemos problemas, de reproducción y de cáncer. La mayoría de la gente no se puede... Bueno, hay problemas de fertilidad en las personas, ¿no? En los hombres, sobre todo. Hay un montón de estudios, vínculos sobre la exposición de plaguicidas de varios tipos de cáncer, incluyendo leucemia, linfoma de Hodgkin, mielomas. ¿Por qué tantos cánceres hoy en día? Y antes no había. Cáncer de cerebro, de próstata,
de testículo, de ovario, todo eso hay estudios que relacionan estos químicos porque son disruptores hormonales. Engañan a nuestras hormonas y trabajan como si fueran ellas. Entonces, entre eso y los plásticos estamos aquí. Pero es que además producen alteraciones neurológicas, y os van a sonar, Parkinson y Alzheimer. Pero es que además tienen, como decimos, que son, como comentaba, son disruptores hormonales y producen no solamente infertilidad masculina y femenina o esterilidad, reducción en la calidad del semen. No sé si habéis visto las noticias en las que cada vez la cantidad de semen en los hombres está disminuyendo, sino que además aparece durante el embarazo, el consumo de estos, durante el embarazo que se come directamente en las frutas. O sea, si comemos una naranja, ahora mismo tienen pesticidas, una manzana que cogamos del campo, no la comamos del campo, no, que compremos, no vamos a comer con pesticidas. No solamente para dar un tipo que está en el campo, sino para que se conserven después de la recolección. Pues fijaos que ahí se vinculan estas exposiciones durante el embarazo con retrasos en el desarrollo y con trastornos de estos de atención, el TDAH. Que hay muchos chiquillos, ¿sabes? Que está todo lleno de chiquillos que tienen un TDA, TDAH, trastornos autistas. Por algún motivo tiene que haber. Y desde luego genética no es. Porque si fuera genética, necesitaría miles de años para que hubiera un cambio genético. Pero muchos miles de años. Eso es algo que está en el ambiente, lo que comemos, lo que respiramos. Y esto es uno de los factores. De hecho, en Europa hay 1,6 millones de envenenamientos por plaguicidas documentados. Y en el mundo, fijaos, en África, 115 millones. Pero bueno, como buena noticia, Europa está minimizando eso que escucháis. No, es que Europa no me deja usar nada, porque tal. Bueno, fijaos, estamos en mínimo histórico. Del 2023, un mínimo histórico que supone exactamente un 0,2% menos. Se siguen utilizando casi medio millón de toneladas de este tipo de productos. Pero bueno, nosotros tenemos un 0,2 menos, pero en Sudamérica hay un 119 más. O sea, vamos a estar tranquilos que no se van a arruinar lo que ven ellos. ¿Vale? De hecho, en España, podéis buscaros si queréis, cada uno que quiera el sitio, estos son incumplimientos de los máximos que se cree que ya son peligrosos para la salud humana. ¿No? Pues ahí está. ¿Cuáles son los principales enemigos que intentan controlar estos químicos? Pues hortícolas y hortícolas y ornamentales. Pulgones, mosca blanca, araña roja y trips. Esos son los más normales que hay en España. Y en frutales, vamos a ver unos cuantos. Tampoco se pueden ver todos, pero bueno, pulgones, gusano cabezudo, que es especialmente grave en Castilla-La Mancha ahora mismo, sobre todo en cultivo de almendro, y la orgaminadora perforadora. ¿Vale? Vamos a tratar estos. No hay tiempo para más, pero estos por lo menos vamos a intentar verlo. ¿Cuál es el problema? Que normalmente cuando aparecen estos bichos, la solución típica es o bien echamos el químico o bien echamos un montón de insectos para que se los tomen. Es aplicado. ¿Vale? Veremos que las dos soluciones, hombre, una mucho peor que la otra, pero las dos soluciones son erradas. Nosotros aquí en el Jardín Botánico, el único sitio donde aplicamos este tipo de sistema que se llama inundación es dentro del invernadero, porque el invernadero no es un sistema ecológicamente equilibrado, es una cosa artificial. Por lo tanto, no se puede mantener casi de otra manera. Luego, ¿qué tenemos que hacer? No eliminar sin corregir la causa, porque eso provoca recurrencia. Vamos a verlo con un ejemplo. ¿Qué es lo que hay que hacer para comprender antes de intervenir? Es decir, analizar las causas antes de actuar. Lo primero que tenemos que saber, que veamos un bicho no quiere decir que haya una plaga. De hecho, no toda la presencia es problemática. Aquí vemos unos que son blanquitos, bueno, pues esos son esqueletos que pueden ser dos cosas. Mudas, o si todos tienen la misma edad, son restos de que algo se lo está comiendo. Con lo cual, si hay algo que se lo está comiendo o algún parasitoide que le está poniendo dentro de la larva y lo está destrozando por dentro,
no toquemos, porque ya hay alguien que está haciendo el trabajo por nosotros. Pero vamos a verlos. ¿Es que sigue habiendo pulgón? Sí, porque lo que hay es un equilibrio de este tipo. El pulgón no va a existir siempre. Las plagas van a existir siempre, pero no van a provocar daño en la planta. Por lo tanto, están por debajo del umbral de plaga, no nos deben preocupar. ¿Vale? Primer problema que tenemos. ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos con las plantas? Pues el síndrome de domesticación. Este proceso, que se llama domesticación, pues provoca que las plantas ya no son especies silvestres, que son especies, son variedades creadas por el ser humano y se crean y han sido, ha habido una evolución en el tratamiento de esas especies para que consigamos manejarlas con un objetivo concreto y normalmente no es el de que se defienda. Esto ha pasado también con los animales y lleva pasando mucho tiempo, pero tenemos que tener en cuenta que de esto, que era originario de América, que mira el tamaño que tiene, pues hemos buscado esto. Obviamente esta planta tiene las mismas defensas, porque lo que hemos buscado es que sea gordo, que sea un pedazo de tomate, pero a nivel de defensa, pues le pasa como a esto. Tenemos este que se defiende estupendamente bien solo y el ser humano de este animal ha generado esto. Pues claro, es que le pasan cosas, pues no le va a pasar cosas si no lastimas que esté bien. Entonces, cuando nosotros vemos un sistema de estos, estamos viendo un sistema natural sobre una planta que no suele ser. Es una planta que no existe en la naturaleza, que son variedades agrícolas. Vamos a ver con el pulgón, por ejemplo. El pulgón, cuando se elige la variedad comercial de las habas, por decir algo, albas, rosales, imaginaos lo que queráis, ¿no? Que tenga pulgón. Vale también para frutales. Lo que se busca es crecimiento rápido, producción, que sea bueno, lo que produzca, y mucho. ¿Vale? Luego la variedad comercial esa está adaptada al terreno. No, no está adaptada ni al clima, ni a la forma del terreno, ni a nada. Entonces, esa falta de adaptación de la especie vegetal del entorno provoca problemas abióticos y bióticos, es decir, más estrés por estar en un clima que no es el suyo y por lo tanto se va a debilitar y cuando se debilita, si la defensa ya era baja, pues todavía más problemas. ¿Qué podemos hacer para solucionar eso? Pues seleccionar variedades adaptadas. ¿Habéis escuchado esto? Un tomate del terreno. O no sé qué. Pues esas son las que han funcionado durante ¿cuánto? Cientos de años. Pensad que el primer tomate, como muy pronto, por irme muy pronto, no puede ser cultivado en la península ibérica antes de 1492, porque tienen origen americano. ¿Vale? Pues desde entonces, durante cientos de años, sin tratamiento de plaguicidas, lo que se va buscando en cada sitio, en Tobarra se busca un tomate especial, en cada sitio se va buscando el que se adapta mejor a ese sitio, para que no tenga plagas, para que no le sea afectado por la sequía, para que crezca, para que dé fruto, pero que se adapte. Todo eso se olvida para que todo el mundo ponga el tomate más gordo que hay en el campo, pero no el que se adapta a tu sitio. Con eso, todo. ¿Vale? Pensad que casi ninguno de los frutales que cultivamos o hortalizas que cultivamos tienen origen de la península ibérica. ¿Vale? Además, ¿qué hago? Pues fertilizo y riego, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero que crezca rápido. Pues al fertilizar y regar pasa una cosa, que se crean tejidos blandos. Es decir, las plantas echan crecimientos anuales muy largos, crecen muy largas, muy rápido, pero a costa de esto que tenemos aquí es el epitelio, es decir, el tejido que envuelve el tanque. Entonces ese tejido se hace muy fino, la piel que lo protege se hace muy fino. ¿Qué pasa por que se haga muy fina? Pues fijaos, los pulgones, este es un pulgón mirado, visto con microscopio electrónico. Tiene un pico, vamos a llamarlo así, una especie de filete, que penetra la epidermis de la planta, pero tiene una longitud determinada. Es decir, cuando la epidermis es muy gruesa, no es capaz de penetrar. El ejemplo es muy fácil. Uno que no ha trabajado nunca con las manos, tiene la mano fina, cualquier cortecito, cualquier roce, se hace sangre. El que está trabajando todo el día con las manos, le ha hecho callo y a ese le hace lo mismo y ni se entera. ¿Vale? Pues cuando le abonamos y le metemos mucho riego, estamos provocando
que se le produzca piel de princesa. Muy finita. ¿Vale? Y entonces los pulgones, ¿dónde se van? A la parte del crecimiento nuevo, arriba. ¿Qué se puede hacer? Pues una cosa que se hacía toda la vida. Cuando la planta tiene 6 o 7 pisos de flores, se corta la punta. La despunto. Entonces la obligo a engordar y hago más recios los tejidos. ¿Qué más me pasa? Pues que pongo muchas habas, cuantas más mejor. ¿Cuántas me caben? 10, meto 20. Porque así voy a tener más. Espacio insuficiente, las plantas necesitan el espacio que necesitan para vivir. Entonces, fijaos, en intensivo te dicen habas cada 10-15 centímetros. En ecológico te dicen, no, hombre, vamos a darle 30. Una haba normal tiene 40 de ancho. Luego, cualquier cosa que meta ahí en medio, ya estoy haciéndola que esté agobiada, que no tenga su espacio para vivir. Imaginaros que tenemos, yo qué sé, una discoteca, dice, caben 50. Sí, pero vamos a meter 100. No, pero es que yo creo que si uno encima de otro y apretado, caben 400 y así cobro más. ¿Cómo va a estar la gente allí? Pues igual. ¿Vale? Cada planta necesita su espacio. ¿Qué pasará? Que cuando una planta crece aislada, crece con muchas más flores que cuando está en intensivo. Por lo tanto, la producción no disminuye. Y si disminuye, disminuye un poquito, pero como no la tengo que tratar, pues lo que peor por un lado, que es no echarle fitosanitarios por las pérdidas que puede tener por el otro, que es tener 4 habas menos. De todas formas, en los huertos, vosotros sabéis, seguramente que ya tenido huertos, que todo el mundo tiene habas de más, tomates de más, y va arreglando a los vecinos y los tiene aburridos ya de tomate y de habas porque no sabes qué hacer con ellos. Luego, el problema nunca ha sido la producción, ¿vale? Es un poco la avaricia, la ansia viva. ¿Qué más pasa? Pues que además, cuando hay habas, hay habas. No pongo otra cosa, porque vamos a mezclar. Claro, una baja diversidad de cultivos, es decir, solamente un haba, otro haba, otro haba, otro haba, ¿qué es lo que está provocando? Que vuelvo a decir, esto puede ser habas, puede ser frutales, pueden ser rosas, lo que queramos. ¿Qué es lo que está provocando? Pues que la planta, el pulgón, nada más que tenga que pasarse de una rama a la otra y estoy aquí. No tengo que complicarme cero la vida. Estoy facilitando la reproducción de la planta. Luego, hasta ahora, todo el cultivo que estoy haciendo facilita la reproducción de la planta. Pero es que además estamos eliminando todos los hábitats de los depredadores y parasitoides naturales. ¿Dónde viven estos bichos? Pues en todos los setos que tiene que haber alrededor, en la naturaleza. Por ejemplo, en la lavanda, en la aladierno, en los saúcos, en los hinojos, en la olivarda, Litrica viscosa, en los romeros, en las bayotas y sultamonetas pelosas, que son donde ponen los huevos. Entonces, todos estos setos que había alrededor de forma gratuita ya alrededor de los cultivos, nos los quitamos de en medio porque es que traen bichos, efectivamente. Los bichos que traen son los que se están comiendo a tu plan. Lo hemos quitado, queda todo mucho más parejo, para poder meter ese tanque que tenemos ahora que llamamos tractor, pero nos estamos provocando un problema. Además, le metemos un laboreo a las ramas, o a los frutales, a lo que sea. Esto es bueno, porque es que dice que le quita la competencia de determinadas hierbas. Bueno, en el caso de la haba, depende de lo que dejes crecer abajo, puedes tener una capa muy finita, ya está casi un centímetro de alta, de otra serie de vegetación. Pero en el caso de los frutales ya se me vuela la cabeza. ¿Cómo puede ser que una herbácea compita, que tiene 15 centímetros de raíz, compita de alguna manera con un frutal que suele tener metros y metros hacia abajo? Es imposible. ¿Vale? ¿Por qué se mete el tractor? Porque hay que usar un tractor. Porque si no, ¿de qué vive el que hace el tractor? De que le vende la gasolina, del que fabrica el tractor. Fijaos una cosa curiosa. Hoy en día hay muchos sitios que se subvenciona el labrar los espacios. Porque, fijaos, si vosotros queréis hacer algo que funciona, que os da dinero, por ejemplo, cualquier actividad que queréis hacer vosotros, iros de autónomo y hacer no sé qué, os van a freír impuestos. Porque como podéis hacer rico, puede ser que te hagáis rico, freír impuestos. Y si hay algo que le interesa a otros y tú no ves el sentido de hacerlo, pero a otros les interesa que lo hagan, te lo van a subvencionar. O sea, lo que funciona te pone impuestos y lo que no funciona te lo subvenciona.
¿Vale? Si funcionara, todo el mundo haría esto sin que le pagaran un duro, porque sería mucho mejor. Bueno, ¿qué pasa aquí, por ejemplo? Imaginaos, pues cuando están en las raíces, lo que estemos haciendo, laboreando, es provocar muchísima más sequía y eliminar simbiontes. Todos aquellos microorganismos que hacen que estas plantas de forma natural sobrevivan a las condiciones climáticas adversas. En el caso de Fabaceae rodeaba, encima los simbiontes, está ya la propia planta te está diciendo, oye, que yo tengo aquí unas casitas que he fabricado para que me vivan conmigo. ¿Por qué? Porque así cojo el nitrógeno del aire, gratis. No hay que abonar nada de eso, si yo lo hace gratis. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo lo laboreo, me las estoy quedando. Luego, si le quito los simbiontes, le estoy quitando esa defensa que tiene. Luego la estoy debilitando mucho más. Pero es que además, cuando yo laboreo, aparecen estas señoritas, que son hormigas. Normalmente, sobre praderas establecidas, las hormigas no suelen aparecer. No es que la hormiga sea mala, sino que le estoy dejando el suelo limpio para que aparezcan ellas. Le quito la humedad, porque lo laboreo, y le meto, le quito cualquier tipo de competencia que pueda tener, para que las hormigas, que son las primeras que llegan a estos sitios, empiecen a colonizar. Lo primero que aparece de bicho en una casa son hormigas. Son las que primero llegan, las oportunistas. ¿Y qué pasa? Que se encuentran con un montón de pulgones que tienen aquí estos dos puntitos negros, no sé si los veis. ¿Veis esos dos puntitos negros? Esos se llaman sifones. Los sifones esos van a producir una melaza como excreción de lo que están chupando de la planta que van a alimentar a la hormiga. Luego la hormiga tiene mucho más alimento. ¿Y para qué lo hace el pulgón? Por dos motivos. Primero, para que la hormiga venga y lo defienda de cualquier depredador que pueda cargárselo, porque él no puede defenderse, porque tiene ese pico, no tiene garras, no hace nada. Y la hormiga, veis qué pedazo de mandíbulas tiene. Entonces se está fabricando un defensor. Y además, cuanto más melaza produce, más hormigas nacen, luego más hormiguero habrá, luego menos depredadores tengo. ¿Vale? Si nosotros encima facilitamos eso con el laboreo del suelo, pues estamos provocando un problema. ¿Cómo se corrige eso? Pues esto ya existe. Hay sí gente que ha empezado a cultivar sus hortalizas con praderas, segando a la altura determinada que te dan para no tener problemas. Incluso a veces se aplastan con rollos con aperos que se le ponen a la maquinaria, que son plásticos, son gomas, unos rulos de goma que las van chafando. En fin, hay mil formas. Pero en esta manera estoy manteniendo esos depredadores que hemos visto en esas flores, los parasitoides que viven ahí, y además me estoy evitando hormigas, me estoy evitando todas estas cosas, y de forma gratuita. Aumento simbionte, aumento de humedad, luego la veremos. Vale, ¿qué más bichos hay en nuestros campos? Pues mosca blanca, os suena, sobre todo en la parte más de la costa, aquí aparecen invernaderos. Hay dos tipos, la Trilolodes que tiene las alas que se montan una en otra y la Venisia tabaqui que es esta de aquí que no se montan las alas, se le ve el hueco. Me da igual, cualquiera de las dos. ¿Cuáles son los motivos por los que aparece en un cultivo? Exceso de nitrógeno, abonamos demasiado. Exceso de riego, falta de biodiversidad, como no tenemos praderas, ni tenemos setos, ya no viven, climas cálidos y templados, bueno, eso es lo normal, es lo que tenemos, y el estrés hídrico ambiental. Las plantas deshidratadas hacen que aumenten. Y falta de ventilación, estamos juntos. Todo eso lo hemos visto antes, cuando estamos labrando, estamos deshidratando el suelo, cuando regamos no siempre hidratamos, luego veremos cómo hay que regar para que se hidrate, y con todo ese manejo estamos provocando que haya pues, pulgones y también mosca blanca. ¿Qué podemos hacer? Pues poner trampas amarillas, pero no para que caigan y se queden ahí y ya hemos acabado con el problema, sino para saber cuándo está la fase, cuándo están llegando. Estas trampas amarillas se pueden hacer simplemente un plástico con aceite, este lo hacemos aquí, no hace falta, y se quedan pegadas. Entonces, cuando las ves volando, sabes que están en esta etapa. Van a poner los huevos, ahí no puedo hacer nada. Entonces, una forma de trabajar con estos insectos plagas es conocer su ciclo. ¿Volando puedo hacer algo con ellos? No. ¿Cuando está en forma de huevo puedo hacer algo? No. Cuando está en forma de ninfa, es decir, pequeñitas, en la primera L1 son muy pequeñas, no se ven. En la L2 ya sí. Entonces sé que tengo desde el día 20 hasta el día 30, incluso hasta el día 60, porque ya cuando está en pupa tampoco puedo hacer nada con ella, para trabajar. ¿Vale? Es una ventana de tratamiento. ¿Sí?
¿Y qué hago con ellas? Pues en ese momento se aplican o bien depredadores que se liberan, como en caso de Formosa, que lo llegamos y lo soltamos nosotros, cuando se hace un control biológico por inundación, es que hemos dicho, inundamos el espacio de insectos y así conseguimos aplacar de esa manera esa plaga puntual sin que aparezca resistencia, porque al mordisco de alguien no tiene resistencia a nadie, o por conservación. Es decir, intento que haya mariquitas, crisopas, chinches, todo este tipo de cosas que me las van a proteger. ¿Vale? Y eso se llama control biológico por conservación, que es lo que hacemos en el jardín botánico, pero en la parte de fuera. ¿Vale? Otra vez, ¿cómo se fomentan este tipo de insectos? Pues como os he dicho antes, todas estas especies que me están ayudando ya a que estos insectos depredadores completen su ciclo. ¿Cómo evitar el problema de deshidratación? Fijaos, si yo riego por la noche, lo que estoy haciendo es que aparezcan caracoles, babosas y hongos. ¿Por qué? Porque tengo que regar mucha cantidad para que la planta tenga el agua que necesita durante las horas de luz. La planta necesita aproximadamente 6 horas de luz con humedad en el suelo para hacer fotosíntesis. Por lo tanto, si yo echo a las 7 de la tarde o a las 8 de la tarde, tengo que echar agua a cascoporro para que me dure hasta las 12 de la mañana del día siguiente. Eso es una barbaridad de agua lo que voy a gastar y lo que hago es humedecer mucho por la noche, que sigue haciendo calor, por lo tanto vamos a pillar hongo. Entonces, ¿cuál es la mejor hora? Pues la mejor hora es la primera hora de la mañana. ¿Vale? Entonces, a primera hora de la mañana, desde las 6 hasta las 8 de la mañana, es una buena ventana de río. ¿Cómo se debe regar? A ras de suelo, pues ya lo sabemos, no mojando la hoja, porque al regar la hoja podemos crear un microclima que aparezca, que sea que haga que se abran los estomas y se produzca otra aspiración, por lo tanto aparezcan muchas más plagas, incluidas también enfermedades. Y una fórmula que se puede utilizar es el riego con goteo con un programador. ¿Vale? Otro bicho que aparece, la araña roja. ¿Qué fomentará que aparezca la araña roja? Lo mismo de antes. Exceso de nitrógeno, falta de biodiversidad, el clima lo tenemos por narices, por eso no llegan los que no llegan, y el estrés hídrico y ambiental. ¿Vale? Entonces, es lo que decía antes. Si yo tengo problemas de hígado, porque todos los días a las 10 de la noche me voy al bar y me pongo con un piojo, pues todas las enfermedades que voy a tener están ligadas a problemas de hígado. Si quito el problema, es decir, que no me emborracho, pues a lo mejor el hígado lo tendré bien. Y todas las enfermedades ligadas al fallo del hígado dejaré de tener. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es un síntoma. En la araña roja, ¿qué vemos? Que el ciclo es este. Luego, ¿dónde le voy a atacar? Pues lo mismo. En la fase huevo es complicado. En la fase de ninfa, en la fase de crisálida, también es complicado. Pues aquí en las fases primeras de ninfa y en algunos adultos. Hay depredadores, ahora veremos cuáles. Pero lo fundamental que te dice que aparezca la araña roja es la deshidratación de la planta. ¿Cómo puede ser si yo riego? Porque no está regando en la hora que tienes que regar. Si yo riego en una hora que me he equivocado y en vez de las 8 de la mañana estoy regando a las 10 de la mañana, o bien es una planta que no es de clima seco, por lo tanto aguanta más ese tipo de cosas, o la planta no entiende que haya un señor o una señora con una regadera o una manguera. Eso no sabe lo que es. Por lo tanto, o hay una nube encima o no hay agua en el suelo. Eso es física pura. Hay una nube, llueve. Si no llueve, no hay agua. Por lo tanto, cuando yo estoy regando en climas cálidos, le estoy mandando a la planta un mensaje que es abre los estómagos, abre las bocas que tienes para respirar y haz intercambio porque estás segura porque hay una nube encima. Si yo meto agua en el suelo, abre la boca. Si hay sol, deshidrato más que hidrato. Por abajo cojo, por la hoja lo tiro. Con lo cual, si
bien si riego muy tarde, o riego por la tarde, o riego muy tarde por la mañana, estoy matando la planta. O estoy provocando que tenga deshidratación. Y si tiene deshidratación, tengo un problema de plagas. Luego, para que no haya problema de plagas, riego así. Además, fijaos, yo puedo utilizar en esas fases de larva y de adulto joven depredadores. Sí, mira, los que te venden son estos, ¿vale? El fitoseido y el neo, que es el que llaman neoseidos. Pero los dos son de fuera. Ninguno vive aquí. Ninguno se va a establecer aquí. Está muy bien, si yo te quiero vender insectos, porque cada año me van a comprar. Son depredadores muy fuertes, funcionan muy bien, pero hay que comprarlos. No digo que no los compréis, simplemente que sepáis que no se os van a quedar vivir ahí. Y luego hay crisopas o mariquitas que sí que viven aquí. Pero los que más se cargan a la araña roja son estos que se llaman fitoseidos, ¿vale? Son unos bichetes que en algunos casos están ya en nuestros entornos. Fijaos, esto, no sé si se ve bien, es un estudio del 95. Fijaos si tiene años. Y se hizo un experimento. Se miraron distintas explotaciones agrícolas de Valencia. Alboraya era agricultura convencional intensiva, con sus fitosanitarios, agroquímicos, pesticidas, tal, todas estas cosas. Vegetación casi inexistente, ¿vale? Limpio como una patena y con sus químicos, como debe ser. Esto de Barraquetes, ¿qué hacía? Agricultura convencional, con uso de agroquímicos, pero en invernadero. Volvaite hacían la gestión integrada de plagas. Se usaban agroquímicos pero bajos, no muchos, y tenían cultivo al aire libre, y las plantas que salían generalmente eran las que había en los caminos, alrededor de los caminos. Esta es curiosísima. En Buñol era ecológico. Y lo que hacían era no usar plaguicidas, pero liberaban estos insectos, ¿vale? Y mantenían algo de plantas, sobre todo dentro de los cultivos y alrededor del cultivo. Y la de Muz era agricultura familiar tradicional, es decir, esto de toda la vida. No de toda la vida de los años 40 para acá, de toda la vida de siempre. Sin uso directo de productos químicos, le llegaban a lo mejor algo de productos químicos de los campos de alrededor, pero ellos no echaban. Y vegetación muy abundante y diversa, tanto en los caminos como en el monte circundante. Eso además. Fijaos en los resultados. En cuanto a araña roja, en la que eran invernadero, 4.251 veces se encontró de los muestreos. Haciendo el mismo muestreo se encontró en 4.251 veces. 2.336 y 4.000 son las que usaban químicos. 1.385 sistema integrado, que químico, y ahora cultural, y ahora sistema integrado plan. En Buñol, la ecológica. Libero los bichos 345 veces. Y en la que tenía el monte sin tocar, 86. En el mismo esfuerzo de muestreo hemos pasado de 4.251 veces usando todos los químicos, gastándote dinero en labrar y eliminar plantas que son malísimas y tal, a 86 veces. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque se descubrió y se vio que en esos sitios había todas estas especies de fitoseidos de forma natural ya viviendo en los arbustos de alrededor. Mala noticia para los que te venden los químicos y mala noticia para los que te venden el depredador. Y por eso funcionaba antes de esa revolución agrícola. Porque el entorno es el que te protege. Y estos sí que se quedan a vivir ahí. Pero fijaos qué número. De esta especie aparecieron 820, de esta 525, 266. O sea que no hay uno, hay muchos. Por eso hay nada más que 86 arañas rojas. 86 arañas rojas. Que no es plaga. Están ahí, hay que dejarlas. Esto está en equilibrio. ¿Vale? Y ya digo, este artículo es de 1998. Ya lo vi. Luego volvemos a la solución de estos y cuanto más mejor. Los trips, también muy famosos,
Anda, si pasan por lo mismo. Nitrógeno, exceso de nitrógeno, falta de biodiversidad, clima cálido, estrés hídrico. El ciclo del TRIP, lo mismo que hemos dicho antes. Aquí hay un chinche que lo que hace es atravesarlo cuando están en modo de larva. Entonces, este es el Orius labigatus, que es un chinche que puede aparecer de forma natural y que nosotros podemos introducir. También lo podemos comprar si queremos. ¿Vale? ¿Cuándo hay que aplicar? Pues cuando está en este estadio, en forma de larva. Pero anda, si el chinche este vive ya en comunidades nitrófilas, esto es Artemisia vulgaris, es una, ¿cómo se llama? Este tipo de plantas. A ver si os suenan de que crezcan cerca de los prados, cerca de los huertos, y nosotros nos empeñamos en quitarlos, cerca de los frutales. Los senecios, estos de aquí, las margaritas amarillas, las artemisias, los afóderos, estos que llevan por aquí, la lechuga silvestre, esa que tiene los pinchitos en la hoja, llevan miles de años viviendo alrededor de nuestros cultivos. Y ahora nos empeñamos a quitarla porque más hierbas, anda, pues sí son estas mismas las que favorecen que aparezcan de forma natural estos depredadores. Y fijaos, ante esto de aquí, esa espada que tiene ahí, no hay posibilidad ninguna de creación de resistencias. Se los cargan y punto. Luego, el Instituto Andaluz de Investigación y de Formación Agraria ya empieza a recomendar todas estas cosas para poner cerca de las instalaciones agrícolas. ¿Vale? Vamos a un caso que, a ver si, que está siendo grave en Castilla-La Mancha. ¿Vale? Os voy a poner un vídeo para que veáis cómo lo presenta la empresa que vende los insectos que te van a ayudar. Bueno, no son insectos, los nematodos que te van a ayudar. ¿Vale? Así. Vale. Fijaos, esto es de aquí, de Castilla-La Mancha, ¿vale? Fijaos en el suelo. Este es gusano cabezudo. ¿Vale? Algunos bichos, algunos lo vimos aquí en el centro. Eso es. Pero lo veis. He tapado el nombre de la marca para que no se... La gente arranca los árboles porque como están tocados del gusano, pues... Sí, sí, es la música de Walking Dead, es una cosa... Vale. Ahora a ver si se quiere poner el otro. ¿Lo veis? Pues el gusano cabezudo este, que lo habéis visto alguna vez, el bichejo, tiene la forma adulta, que se puede ver muy bien porque te deja los peciolos solos y se come el limbo de la hoja. Y en su ciclo de vida, lo que es peligroso es esta parte de aquí, los gusanos, las larvas, ¿vale? Que las pone el adulto en el suelo. ¿En qué tipo de suelo? ¿Lo habéis visto cómo estaba? Desnudo, sin vegetación, labrado, ¿vale? Te hablo también de la sequía, le echa la culpa al cambio climático, la sequía en el vídeo. Bueno. Fijaos, este es el ciclo de vida. Viene el adulto, perdón, sale el adulto, se reproduce, pone los huevos, aparecen unas larvas pequeñitas que luego van engordando y vuelven a salir. ¿Vale? Entonces, entre julio y agosto, ¿cómo está el suelo en la zona esta de Castilla-La Mancha? Pues, o en España, seco. Por eso hace eso, porque el bicho no es tonto. Va buscando el suelo seco. ¿Cuál es la solución? Hay unos nematodos, que son unos gusanitos microscópicos, gusanitos, perdón, no son gusanitos, son nematodos, pero bueno, para que no lo entendamos, que van buscando la quitina, es decir, nuestras uñas y pelos de queratina, las partes duras de estos insectos se llama quitina, el esqueleto y tal. Como esto tiene la cabeza muy gorda
y ahí se crea, tiene mucha quinina, con lo cual los buscan como si fuera un misil de esos teledirigidos, ¿vale? Se meten dentro suya y se lo comen por dentro. Una cosa maravillosa, como veis, estupendo. Dejo la imagen para que la disfrutéis. De todos los gusanos dentro. ¿Eh? El nematodo en cuestión se llama Sternema carpocapsae, ¿vale? Sí, sí, eso. ¿Y son estos? ¿Vale? Fijaos, el rango de temperatura en el que suelen vivir es entre 14 y 35 grados. Y la humedad es vital para su movilidad y supervivencia. Luego necesito humedad y son sensibles a la luz ultravioleta, es decir, al sol. Luego no los puedo meter al sol, no les puede dar el sol y necesitan humedad. Luego, ¿dónde van a vivir? ¿Aquí o aquí? Pues vivirán aquí, porque la pradera aumenta la proporción de humedad, produce la sombra de esas plantas que están creciendo encima y además va a evitarme que la temperatura del suelo aumente más de 35. ¿Dónde nunca jamás va a poder vivir este depredador? Aunque yo lo aplique 1000 veces. En este espacio de la derecha, labrado y donde hemos quitado la vegetación total. Luego, que aparezca el depredador o no aparezca el depredador depende de nuestro manejo. Puede ser que la primera vez no esté, simplemente lo tenemos que aplicar y a partir de ahí manejarlo para que siga vivo. Incluso en intensivo, que son estos almendros que están tan pegados, se podría hacer algo parecido. ¿Por qué? Pues fijaos, una pradera, llamamos pradera a cualquier cubierta vegetal manejada, retiene el 40% de agua, mientras que el suelo labrado un 6,4. Evita escorrentía, es decir, con una pradera, el agua que llueve cae directamente hacia abajo y entra. Fijaos, pensad en un cubo de agua lleno. Lo tiramos en un césped, en una pradera, vemos charco. No se llega a ver el charco, se lo chupa. Todo el sistema este de raíces pequeñitas son capaces de hacer como una esponja que absorbe ese agua hacia abajo. Sin embargo, tiramos ese mismo agua en un camino y va a empezar a correr según la inclinación del charco, arrastrando todo a su paso. Multiplicamos eso con un arroyo torrencial y entendemos por qué en muchos casos hay arrastres y se forman ese tipo de torrentes. Si esa agua, en lugar de caer en suelos pelados, cayera sobre suelos con hierba, pues se absorbería. Además, lo que hemos dicho, retiene la temperatura, hace que el sol refleje, por lo tanto es mucho más fresco, no tan cálido. De hecho, fijaos, si queréis luego lo buscáis en YouTube, hay vídeos del nodo, el nodo es de posteriores a 1945, donde se animaba a los agricultores a labrar las tierras. Y decían que no hacerlo era de pillo, de golfos y de no sé qué. Y la excusa que daban para labrar las tierras era que así aumentaba la absorción de agua. Cosa que se ha visto, y cualquiera que lo quiera hacer en su casa, se ha visto que no es real. O algún interés hay que no sé si. ¿Vale? Las orugas minadoras y perforadoras. Pues si te aparecen los frutales, el ciclo de vida que te está atacando es la forma de oruga. ¿Y dónde le atacaría? O bien en la parte de vuelo, voladora nocturna, o en la parte de oruga. ¿Quién hace eso? Pues bueno, puede hacerlo las crisopas, las mariquitas, los chinches que hemos visto antes, pero los fundamentales son estos. Los carboneros o los murciélagos comen de estas a montones. Pero para eso tengo que tener árboles grandes, porque los frutales no dejan de ser arbustos podados para que tengan una copa de arriba, árboles grandes con mucho follaje cerca de esos entornos, como había antes. Había bosques que tenían estos carboneros y llegaban y se comían. Y árboles maduros con oquedades donde vivían los murciélagos y se comían estas plagas de forma gratuita. Se pueden poner casetas de estas o de este tipo. Cuidado que las del murciélago, si las tocamos mucho, como no huelen, tienen un olfato muy fino, no van a entrar.
Y por eso no pueden estar pintadas, no pueden, a veces tardan mucho tiempo, muchos años en entrar porque tienen que quitarse totalmente el olor artificial. Tienen que oler a árbol viejo. ¿Vale? Luego, este es el aspecto de los sistemas agrarios de toda la vida. Es decir, lo que había antes de 1908. Donde efectivamente teníamos una huerta que podía estar más o menos labrada, sobre todo al principio. Luego, el mantenimiento era a mano. Fijad qué montón de hierbas podía quitar a mano de una huerta. Pocas. Lo cual había. Quitaba lo más gordo ya. Todo el prado que hemos dicho antes, que ya sale de forma natural, reincidente y no podemos quitar de alrededor de los cultivos, jolín, siempre está la misma mala hierba, porque algo será. No eran mala hierba, estaban ahí por algo, que son las que dan vida a nematodos, a crisopas, a mariquitas, a chinches, a todos estos depredadores que hemos visto antes. Floraciones amarillas pequeñas de menos de 10 de centímetros, centímetro y medio, es decir, 10 milímetros o 15 milímetros de diámetro total, que son las que dan de comer a los sílfidos, que en su fase larvaria comen pulgón, por ejemplo, son depredadores. Ya se mantenían aquí todas esas margaritas. ¿Habéis pensado, fijaos, las margaritas son un montón de flores en el centro, ¿ah? Porque las flores de la margarita son estas del medio, y luego un montón de hojas alrededor puestas en horizontal al suelo. Eso ni más ni menos que una pista de aterrizaje. Para que lleguen estos animales pequeñitos y se alimenten ahí. Una abeja mucho más grande no llega a posarse de esa manera. El sistema está evolucionado para que vivan ahí los bichos que van a comerse a los pulgones que lleguen. Árboles grandes, como hemos dicho antes, y luego entre los frutales, cubiertas vegetales manejadas. Por lo tanto, esto es un sistema que me está protegiendo de las plagas. No esto. Luego, el problema de las plagas, que porque tenemos muchas más plagas, porque Europa no me deja echar químicos, porque qué tal, porque qué cual. No, porque no hemos cargado el campo que había en 1900 y en el siglo XXI tenemos esto, desiertos con árboles puestos en el cielo. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias.